Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión del espacio en español del Global Legal Tech Hub, una entidad, una iniciativa que, como sabéis, realmente recomendable, tenéis que conocerla porque aglutina lo mejor del ecosistema Legal Tech de todo el mundo, además, lo de Global hacen fe de ello. Y este espacio en español tenemos la suerte de coordinarlo desde Derecho Práctico, ¿no? En este caso, la sesión de hoy está auspiciada, ideada por la Legal Tech You Forget Me, experta especializada en privacidad digital. Y justamente hablaremos sobre todo esto, ¿no? Privacidad digital, pero poniendo el foco en cómo puede ser realmente una oportunidad para la abogacía. Vamos a intentar ser lo más práctico posible. Realmente yo creo que el contenido va a estar muy chulo porque tenemos una mesa de dos profesionales, una mesa muy equilibrada, con mi excepción, porque quien bien me conoce sabe que soy de todo menos equilibrado, pero la mesa realmente os va a gustar mucho. Pues vamos a presentarles ya, si os parece. Por un lado, tenemos a Belén Arribas. Mejor dicho, tenemos la gran suerte de que esté con nosotros Belén Arribas. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, muchas gracias, José María, por la invitación y al Global Legal Tech Hub por pensar en nosotros. Muchas gracias. Muy bien, os cuento cosas de Belén. Tendrá que ser de forma resumida porque tiene un currículum realmente que da miedo, ¿eh? Es abogada, por supuesto, pero además es vicepresidenta de ENATIC. ENATIC es el colectivo de abogacía digital que posiblemente sea la asociación más relevante de esta especialidad, el derecho TIC, el derecho digital. Pero además, Belén es responsable del área de emprendimiento de las Women in a Legal World. También una iniciativa que tenéis que conocer porque tiene miembros realmente destacados como Marlene Estevez, Escarlata Gutiérrez, la fiscal, Ana Pardo de Vera, en fin, mucho talento femenino que tenéis que conocerlo, os recomiendo. Además, Belén es presidenta de IFCLA. IFCLA es la International Federation of Computer Law Associations y fue, nada más y nada menos, la primera abogada española, miembro, lo voy a leer, de la Junta de la International Technology Law Association. Pues lo dicho, Belén, tienes mucho que decir, ¿eh? Es una suerte que estés con nosotros, de verdad. Muchas gracias por la cariñosa presentación, José María, como siempre. Muy bien. Daniel López Serrano también nos acompaña. Daniel es CEO y cofundador de la Legal Tech You Forget Me, que por supuesto es miembro del Global Legal Tech Hub y se trata de una plataforma tecnológica diseñada para la gestión y el control de la privacidad digital. Daniel, creo que la semana que viene, bueno, creo, no estoy seguro, que estaréis en el Mobile World Congress, exactamente en el pabellón, lo leo, Extenda, que viene a ser un acrónimo de Andalucía, Exportación e Inversión Extranjera. Sé que Belén también va a estar invitada por mucha gente, como no podía ser de otro modo. La verdad es que me dais mucha envidia, Daniel, ¿eh? Pues mira, yo te agradezco que hayas hecho el comentario. Vamos a estar allí, vamos a estar con muchas cosas interesantes. La verdad es que el equipo está volcado con este encuentro. Para nosotros es un hito porque participar de este tipo de encuentros con tanta presencia internacional y que vienen gente de todos los lugares, que tienen una voz increíble en el ámbito tecnológico, para nosotros es un reto y nos ha puesto pues con las pilas súper cargadas, ¿no? Porque el equipo está 100% pensando en este hito que para nosotros es relevante. Tener la compañía de Extenda como empresa pública de la Junta de Andalucía, donde estamos erradicados nosotros y donde nos fundamos como compañía startup, pues también nos da ese plus de poder aparecer en este tipo de encuentros bueno, que son de altísimo prestigio y que solo las empresas que tienen pues grandes recursos, que no es nuestro caso, pueden participar de ellas con sus propios stands, ¿no? Entonces, poder hablar de tú a tú con personas pues como Belén, ¿no? Que va a estar allí, que tiene una experiencia brutal en todo este mundo de la tecnología y del ámbito legal, para nosotros son vitaminas absolutas. Así que gracias por comentarlo. Y bueno, si tienes envidia, te invitamos, ¿eh? O sea, que si todavía estás a tiempo de que te extendamos una invitación y te vengas formalmente
al Mobile World Congress. Vente, José María, tú que además eres de Barcelona. Se agradece Lo mucho. conoces ¿Hay muy algún bien. stand de teletransporte o algo por un casual? No, ¿verdad? Todavía no. Yo el que uso es el AVE, es el teletransporte que usamos todos, arriba y abajo, como tú Muy mismo, bien. José María. Pues nada, Pero os bueno, cuento seguro que te encantará y si muy Daniel te tanto, envía tanto, invitación, pues tanto. No hagáis la herida más grande, por favor, ya está bien, dejemos el tema del mobile. Bueno, os cuento a los asistentes. Esta sesión durará lo que queráis vosotros, ¿no? Pero nuestra estimación que sea de 40 a 45 minutos con estos dos cracks. Dos cracks que podéis exprimir a través de vuestras preguntas. Las podéis hacer en el mismo foro del evento en LinkedIn, ¿eh? Y luego, o durante la sesión o al final, ya veremos cuando sea más oportuno, se lo formularemos. Y antes de empezar, os invito a que os fijéis en el escenario que tenemos delante, que tenemos ante nosotros actualmente, ¿no? Por un lado, cada vez hay más ciberdelitos. Luego Daniel nos dará alguna cifra al respecto. Y, por tanto, más multas en la Agencia Española de Protección de Datos. Por otro lado, crece, yo no sé si exponencialmente, pero crece muchísimo la regulación alrededor de ciberseguridad, privacidad, compliance, todo lo digital, son mías cuentas. ¿Os acordáis de la Ley Orgánica de Protección de Datos del 99, que ya empezaban a... 99 del siglo pasado, hablo, que ya empezaban a dar mucha caña, a ser como muy... Ya teníamos, nos ponían miedo en el cuerpo por no cumplir la normativa, pues esto realmente ya es la tónica general. Además, hay muchos programas formativos alrededor del derecho en estas materias. Y cuando digo programas formativos me refiero también a cursos, máster y eventos, que es la mejor manera de aprender muchas veces. Por otra parte, hay muchas tecnología, Legal Tech, llamámosle Legal Tech o RegTech, me da igual, para gestionar todo esto. Y ya para acabar, tenemos como consecuencia posiblemente de todo esto, especialmente a normativa, pues que los criterios ESG, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, están ahí. Y están ahí, ojo, no como postureo de decir cómo mola, que soy muy sostenible, muy verde, no. Están ahí porque además atraen cada vez más a los inversores esos objetivos. Os pongo como muestra y ya termino unos botones. Yo recuerdo un informe de Wolters Kluwer Legal Software del año pasado que indicaba y demostraba que los departamentos legales corporativos que estén digitalizados tienen ventaja a la hora de gestionar proyectos ESG. Por otro lado, el Legal Management Forum, recuerdo que fue uno de los temas capitales, el Legal Management Forum de octubre pasado. El emprendimiento jurídico de Fundación Mutualidad de Abogacía siempre desde hace unos años pone como acceso y como premio a los proyectos que estén vinculados o focalizados en los ESG, los ODS. Finalmente, desde México, vemos que el Law with Legal Summit de nuestros amigos Luna, pues este año se titula Transformación Digital y ESG. Realmente esto está ahí y es imparable. Y bueno, la verdad que todo esto, que es a lo que venimos al evento de hoy, que me estoy alargando mucho, es una oportunidad para abogacía, para despachos, para profesionales jurídicos especialmente, pero sobre todo para abogados. Y además yo creo que de cualquier tipo de tamaño esos despachos. Y yo creo que hagáis una valoración de esta introducción, Daniel. El tema, por ejemplo, de los ciberdelitos está tienes unas estadísticas ahí muy interesantes, ¿no? Que han salido en prensa, además. Pues sí, la verdad es que a nosotros nos gusta trabajar mucho más en recompensa, ¿no? Y en ver cómo podemos conseguir cosas maravillosas con la digitalización, pero la realidad es la que es. O sea, 1 de cada 5 delitos ya se comete en el ámbito digital. Y la propia Policía Nacional está haciendo grandes esfuerzos con una propia campaña, una propia iniciativa que se llama 1 de cada 5.com. Y es una campaña que está también emergiendo ahora mismo en los principales canales de televisión nacional, ¿no? Y esto es una realidad. O sea, al final, esto que hablabas tú, de pues, todas las normativas que están surgiendo o reformulándose, vienen un poco a ser el contraste de nuestra realidad. Cada día estamos más tiempo conectados, cada día vivimos más tiempo enlazados a un dispositivo, a una conexión. Nuestra vida digital es cada vez más plena y esto es una realidad. Entonces, al final,
Pues para mí yo creo que esto tiene que ser una fórmula para convertir estos retos en grandes oportunidades y hacer crecer la sociedad y hacerlo en una forma en la que todos los ciudadanos y todos los profesionales pues puedan beneficiarse de estos privilegios que tiene la intensificación de la tecnología en nuestras vidas. Esa es mi opinión. Porque realmente, Belén, la abogada, tiene que ser protagonista de todo esto que está pasando. No se puede dejar al albedrío de las grandes compañías sin tener que las ciudadanos o las empresas tengan alguien que les defienda al respecto y alguien preparado, sobre todo. Claro. Yo, bueno, dejo sentado, como no puede ser de otra manera, que yo soy una firme defensora y evangelizadora de la necesidad de transformar digitalmente nuestros despachos. Tengo escrito en Iberian Lawyer un artículo sobre este tema, la necesidad de transformación, la evolución, que yo le ponía revolución en los despachos y en la profesión legal en su conjunto. Soy una convencidísima del tema y no hará falta que me convenzas, Chema ni Daniel, de ello. Es verdad que aquí tenemos diferentes velocidades, ¿no? Empezando por diferencias geográficas. En Estados Unidos ya sabéis que nos llevan muchísimo terreno, en UK también y en otros países desarrollados. Aquí vamos un poco más a ralentí. Sabemos que la abogacía es un sector más bien conservador, con una cierta aversión al cambio, etcétera. Pero también hay despachos y no es una cuestión de tamaño, no es una cuestión de poder económico, es una cuestión de visión, ¿no? También hay despachos que están en esto de la transformación digital, incluso pequeñas boutiques como la mía, estamos en ello. Entonces, como decía, hay diferentes velocidades dependiendo un poco, bueno, pues de las creencias al final del leadership, ¿no? dentro de cada organización. Eso en cuanto a la profesión legal y los despachos en particular, que es lo que yo conozco más. Si nosotros, José María, te pregunta, ¿tenemos que protagonizar esa transformación o no? Yo te diría que también desde la óptica de la abogacía, nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar a nuestros clientes. Si hace falta, evangelizar, ¿no? Si hace falta convencer, si es posible adelantarnos a los problemas y a la necesidad de cumplimiento normativo que tienen, si es que no lo conocen, pero no podemos sustituir lógicamente la voluntad del board en este caso. Sí que tenemos que conseguir su complicidad, pues si eres DPO de grandes organizaciones, como en mi caso, no puede ser, es decir, no puedes jugar tu papel como DPO, como CISO, como lo que queráis, sin contar con esa complicidad del board y del leadership, porque si no vas a ningún sitio, ¿no? Con estos roles. Esto también me preguntaba sobre el Privacy Forum de ICMS que tuvo lugar en Madrid la semana pasada. Se habló largo y tendido por parte de los diferentes delegados de protección de datos que se daban cita allí. Es un sentimiento bastante común. Por concluir mi intervención y no alargarme, o hablabas de la LOPD del 99. Imagínate que cuando yo empezaba a estudiar, no la carrera, sino el máster, yo fui una de las pioneras en Barcelona en esta cosa tan rara que entonces se llamaba Derecho de Nuevas Tecnologías y ahora en general se llama Derecho Digital, pero se puede llamar de muchas otras maneras. Empezamos con la LORTAD, que es la norma previa, no sé si ni siquiera suena, a la LOPD. O sea, ha llovido mucho desde entonces. Ha cambiado totalmente el paradigma desde 2016, como sabéis, en que se publica el Reglamento General de Protección de Datos, que es exigible a partir de 2018, de ahí las prisas de todas las organizaciones adecuarse, pero efectivamente el cambio de paradigma se da en que de esas normas iniciales, la LORTAD, la LOPD, etcétera, cuyo cumplimiento, digamos, era más bien sobre el papel, más bien teórico, se pasa a un paradigma diferente, que es el del accountability, ¿no? Tú te puedes adaptar como consideres que necesitas hacerlo en función de los riesgos que hayas identificado, en función de dichos riesgos pondrás en tu casa, en tu función, unas medidas de seguridad y tendrás que responder por las mismas y que funcionen.
ese es el cambio de paradigma, ¿no? Ahí realmente, bueno, pues sí que hay muchos profesionales que han entrado después del reglamento viendo esta oportunidad de negocio, pero también estamos muchos otros que veníamos ya de las anteriores normas y que, bueno, lógicamente, la experiencia de 20 o 20 y tantos años es muy relevante aquí. Y por cerrar, José María, la normativa de protección de datos, que también tenemos la nuestra, la LOPD-GDD, tenemos todo tipo de normativa ahora que viene, ¿no? Tú lo decías en las conversaciones previas, ¿no? La NIS2, la DORA, todas estas más en el ámbito de la ciberseguridad, pero otras nuevas que te comento. Está la propuesta EU Cyber Resilience Act y the Resilience of Critical Entities Act. Hay mucha normativa adicional que viene y en cuyo cumplimiento, en cuya adaptación tendremos que acompañar a los clientes. Y después, fenómenos como el metaverso, fenómenos como el blockchain, que está llamado a cambiarlo todo, estructuras económicas enteras. Fenómenos como la inteligencia artificial, donde, ¿no?, estamos en un país en que somos pioneros en esta materia, ¿no? En que tenemos el primer sandbox en inteligencia artificial, en que ya tenemos nombrada la ciudad que acogerá la agencia de inteligencia artificial, somos los primeros en Europa. Eso a la abogacía y a las empresas, yo creo que nos da unas oportunidades, que sabemos verlas, tomarlas y estamos dispuestos a estudiar continuamente, como no puede ser de otra manera. Es un momento fantástico, ¿no?, para todos nosotros. Yo me quedo con dos ideas que has compartido, con la idea del partnership con los clientes, por un lado, y de esa necesaria evangelización. Y de esas dos cosas, cada uno de vosotros, una como abogada, otro como Legal Tech, tenéis vuestra casi responsabilidad, diría, ¿no? Daniel, efectivamente, todo el tema de ser no un vendedor de tecnología, sino un partner de tu cliente es importantísimo. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Pues mira, yo creo que, y cogiendo el testigo de Belén, creo que es muy importante la nueva forma del mindset, la nueva forma de pensar, que es la accountability, que es cómo tienes que abordar con una responsabilidad proactiva estos retos que tienes como empresario, como profesional o como persona al cargo, ¿no? Y esto es fundamental. Nosotros, cuando abordamos con los clientes que tenemos el tema, les decimos, mira, nosotros queremos ser un partner que os apoyamos a que la estrategia del dato sea un beneficio y no parezca que es algo que tenemos que ver cómo resolvemos estos problemas a palazos de arena, ¿no? O sea, aquí al final se trata de que la industria del dato es una nueva revolución a nivel internacional. Existen 3 grandes ejes confluyentes sobre la idea del dato. En Europa, por suerte, y creo que, vamos, yo me siento un ciudadano extremadamente afortunado por vivir en Europa. El dato, se entiende que la soberanía, se entiende, y así lo afirma la propia Unión Europea, la soberanía del dato recae en el ciudadano. Existe otro eje fundamental, que los datos recaen en las empresas, y un tercer eje donde el dato pues se pone un poco en valor para el gobierno, ¿no? Entonces esos son los 3 principales ejes confluyentes, y yo creo que aquí, pues siguiendo un poco con el hilo que tejía Belén, nos tenemos que sentir muy orgullosos porque España es pionera en muchísimas cosas, muchísimas. O sea, hay poca memoria y, por ejemplo, pues el tema del derecho al olvido, ¿no?, que la gente lo usa muchísimo. Pues el derecho al olvido es un español el que pone en valor esta situación, el que llega hasta los últimos fueros y el que consigue que sea reconocido el derecho al olvido. Y España es pionera. La Agencia Española de Protección de Datos hace cosas extremadamente pioneras. O sea, al final, con los medios que tiene, aunque después ahí parece que se le tacha mucho de que sanciona, ¿no? Realmente lo que hace es una labor diligente por la preocupación que hay en los ciudadanos en España, ¿no? En España realmente hay una sensibilidad muy importante sobre el dato, sobre el uso que se hace de ello. Entonces, este accountability, volviendo al principio, es fundamental. Que las empresas, los profesionales del ámbito legal entiendan que las empresas tienen que poner en el centro de su estrategia el dato, porque la economía del dato es una nueva forma de generar y de hacer crecer la economía internacionalmente. O sea, ha pasado a ser la nueva forma de hacer negocios, ¿no? Y esto es fundamental. Si no le asesoramos como profesionales, que yo le invito siempre a los abogados, oye, a hablar con vuestros clientes de estos temas. ¿Por qué tiene que ser importante la estrategia del dato para ellos? Si al final, mira, una cuestión muy sencilla. Todos los ciudadanos tienen el derecho a la supresión de sus datos.
Si todos los ciudadanos piden a la vez a una empresa la supresión de sus datos, esa empresa a lo mejor se queda sin su principal activo, que son los datos. Fíjate cómo es de importante para una empresa tener una estrategia del dato en la que no sea importante ver cómo cumplimos la normativa, sino cómo abrazamos esta estrategia para que el cliente esté seguro, confiado, se mantenga fiel a la propuesta de valor que tenemos, cómo hacemos que sus datos se sientan respaldados, se sienta seguro, confiado. Al final esto yo creo que es una parte fundamental en el cambio de perspectiva, en el accountability, ¿no? O sea, el dato al final se convierte en un valor muy preciado y en ese valor muy preciado hay que dedicarle tiempo, recursos, personas y una transversalidad absoluta. O sea, esto no va de que el DPO esté todo el día con la machaca en las empresas. Esto va de que los boards de las empresas entiendan que esto es relevante, esto es importante. O sea, esto es, a poco va a ser el fluido de la gran parte de las empresas, los datos, cómo van a hacer negocios y cómo es su principal capital. Entonces, si no ponemos esa accountability, lo ponemos en las mesas de decisiones de los grandes decisores, esto se nos va a quedar, pues bueno, se nos va a empezar a la mesa un poco a tambalear. Y esa es mi propuesta como Legal Tech, ¿no? Que la estrategia del dato esté centrada en la estrategia de la compañía. Te sigo ahí, Daniel, en el tema del negocio data driven y te traigo colaciones, me hacen mucha gracia estas metáforas, estas comparativas, ¿no? Del dato, el dato es el nuevo petróleo, ¿no? El nuevo oil que dicen. Hay otros compañeros que dicen, no, el dato es el uranio, ¿no? El uranio tiene un valor de mercado muy, muy alto, pero que también te puede matar. Y otro decía, no, yo lo veo más como el agua. O sea, el dato es como el agua. Necesitas para la vida el dato, pero demasiada agua te puede matar, te puede ahogar. Y esto me trae a colación también el comentario que hacía, creo que era Leonardo Cervera, el European Data Protection Supervisor, sobre que algunas bases de datos deberían llamarse basureros de datos, ¿no? Porque eso no es base de datos ni nada, ¿no? Si no la cribas, si no la cuidas, si no aplicas los principios del GDPR, de exactitud, minimización, calidad, etcétera, etcétera, tú no tienes en realidad una base de datos, ¿no? De esto es difícil convencer a los departamentos de marketing de las empresas a las cuales asesoramos en ocasiones, porque ellos quieren muchos datos, ¿no? Pero es importante hacerles ver que el dato tiene que ser de calidad, que el dato per se no, en fin, no lleva a ningún sitio más que a problemas regulatorios, ¿no? y a confusión. No te oímos, José María. Estás mute. Perdona que estoy en obras y estoy jugando con el mute y el no mute. ¿Cómo es de cruenta la guerra que puedes tener tú como abogada con tus clientes en esa labor de evangelización, en esas tareas de partnership? ¿Hay mucha resistencia al cambio todavía? No, yo hacía un poco el chascarrillo este de los directivos de marketing, porque ellos quieren tener siempre los datos, no les quieren suprimir, no quieren bloquear, etcétera, no lo ven, no te lo compran a la primera, pero en realidad no actuamos así, al revés. Solo faltaría, porque si no, ya sabes, es muy fácil tachar a un abogado de stopper, ¿no? Ni en las transacciones, ni en el trabajo del día a día, pues realmente estar diciendo que no cada vez, ¿no? Yo, de hecho, asesorando algunas plataformas grandes, me daba cuenta de que cada vez que decía que un proyecto que tenían pensado no se podía hacer desde el punto de vista regulatorio, al menos en nuestro entorno, pues lo hacían porque se había publicado a las pocas semanas, ¿no? Eso ya hace de tiempo y ya te vas acostumbrando a que en el fondo tú no estás decidiendo, a ti te pagan para que pongas los riesgos sobre la mesa y a partir de ahí el leadership dispone. Estamos hablando de casos muy extremos, pero en general, como te decía José María, intenta ser un partner, bueno, pues un partner cualificado del cliente, ¿no? Ayudarle a hacer sus proyectos y hacerlos con la mayor seguridad posible. De eso se trata. No decir que no, siempre intentar decir sí, pero mira, de esta otra manera, e intentar ser proactivos y poner soluciones, ¿no? que les ayuden a llegar a esa meta final, que puede ser, pues, un proyecto en un momento determinado. Eso es como yo lo veo.
Como estamos en harina del dato, dejadme que os haga una pregunta a los dos. Nos la hace Jesús Vicente Menoyo, de Etihad. ¿Qué tal, Jesús? Nos dice, hablamos del dato como valor o asset de una empresa, pero en mi opinión, esta consultoría sobre la estrategia de datos de una empresa o un departamento debe sostenerse también sobre sus procesos para obtener datos de calidad. ¿Qué opináis? Bueno, la verdad es que ya los comentó un poco por encima Belén, ¿no? Pero podéis abundar un poco más. Ya lo hemos dicho, o sea, sin calidad, sin exactitud, sin cumplir a los otros principios del reglamento, no deberían estar los datos, no deberíamos tenerlos, porque ahí aumentamos la superficie de riesgo de la empresa. Entonces, efectivamente, tanto en las bases de datos, que yo hacía la broma de los basureros de datos siguiendo a Cervera, como en todos los procesos, es que los principios del reglamento deben impregnar, y a luz del propio reglamento, a todos los procesos dentro de la empresa, ¿no? Y en el fondo también la mentalidad, si es posible, de aquellos responsables de los departamentos que tienen que tratar con datos, tienen acceso, que tienen que tratar con datos día a día, que al final, como sabéis, es el punto más débil de la cadena, el factor humano, tanto en el tratamiento de datos como en los temas de ciberseguridad, como hablábamos al principio. El factor humano es el más importante porque es el más débil, ¿no? Como decía un compañero, pues es difícil que como decía, que un firewall tenga un mal día, decía esto, ¿no? En cambio, las personas tenemos malos días, ¿no? Y cada vez, pues, son, por ejemplo, más sofisticados los intentos de phishing o los sistemas de ingeniería social. O sea, a mí, bueno, me lo han hecho, no he caído, pero cada vez nos llegan cosas más sofisticadas. Sí, completamente. Yo la verdad es que ahí tampoco a sumar mucho más que cuanto más datos, más riesgo. Y eso es un poco proporcional, ¿no? Creo que el último dato que yo recogí de un portal de información más o menos contrastada decía que el 62% de las personas ya habían estado envueltas en alguna brecha de seguridad. Y esto es porque se tratan muchos datos que a lo mejor no son necesarios tratarlos de esas personas, ¿no? Y al final cuando sufres una brecha de seguridad y esa persona está en ese dato y realmente no era un dato de calidad para ti, pues estás asumiendo un riesgo porque ese dato se ha visto expuesto, ¿no? Entonces ahí pues yo plenamente de acuerdo con Belén en la parte esta de que al final hay que ser consciente del dato, por qué lo tengo, para qué lo tengo, cómo lo tengo y cómo lo tengo que tratar. O sea que ahí yo no quiero sumar desde la perspectiva regulatoria porque no es mi especialidad. Yo siempre trato de ver esto como estos retos como oportunidades para que las Legal Tech pues ofrezcan valor a estos propósitos, ¿no? Nos quedamos con... sí, nos quedamos con la idea de Jesús, que es importante esos procesos mediante los cuales se obtienen esos datos de calidad, procesos que van intrínsecamente ligados a la calidad de esos datos, ¿no? Hablemos de, aunque Belén ha pasado un poco de puntillas sobre la normativa a nivel introductorio, sí que me gustaría que nos hablarais del impacto que puede tener la directiva NIS2, el reglamento DORA, el resto de normativa, también de EIDAS 2, si tenéis alguna noticia sobre su salida y su inicio de vigencia. Toda esta normativa que está floreciendo puede ser una palanca definitiva justamente para esa concienciación de la que estamos hablando, tanto para particulares como para empresas y administraciones públicas. Daniel, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que sí, al final yo creo que esto es un tema de interdependencia. O sea, esto va a ir mejor porque todos tengamos una visión de conjunto y todos entendamos hacia dónde queremos ir. El tema de la NIS2, que es más aplicable completamente aplicable a las empresas, creo que pone de manifiesto ese accountability que manifestaba antes Belén, ¿no? De que el empresario tiene que ser responsable, tiene que tener medidas proactivas y dirigentes sobre el ámbito de cómo su negocio reacciona y opera en una industria digital, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que formar
a tus equipos, tienes que informar a tus equipos, tienes que tener una cultura, no sé si decirlo correctamente, de prevención de temas digitales, informar y formar a tus empleados, que son ese eslabón más débil que planteaba antes Belén, ¿no? Que al final un dispositivo hardware, bueno, pues puede tener un error, pero es un error, incluso se habla de que los dispositivos tienen ese acuerdo a nivel de servicio, ese SLA, ese Service Level Agreement, que no tiene una persona. O sea, un dispositivo pues no descansa, ¿no? Lo único que necesita es energía. Y va a seguir operando y no va a tener emociones ni sentimientos y no va a tener esa situación en la cual puede tener un punto de flaqueza que haga que sea débil, ¿no? Y ahí yo creo que es importante para la NIS 2 pues, que los empresarios al final sean cada vez más conscientes. Yo creo que los abogados, los profesionales de este ámbito van a hacer un trabajo titánico con eso, porque además les va un poco en esa situación que se plantea de que ellos asesoran y recomiendan en cómo afrontar estos retos. No tienen que ser los stoppers, sino tienen que ser los agilizadores y los decisores, que sigan siendo los mismos, pero al final esto viene a ser un poco una medida más de, oye, que usted es responsable de lo que hace, que si mañana usted está usando sistemas operativos pues no legales, está usted tratando los datos de forma no diligente y esto hace que su empresa genere un daño importante, usted tiene responsabilidad sobre esto. Esto no es, uy, nos han hackeado. Esto no, esta excusa ya pasa a otro término. Y esto es un poco el resumen que yo me quedo, ¿no? Que hay una responsabilidad sobre la explotación de los sistemas de información que tenemos en las compañías. Y yo como CEO, desde el primer día, pues me planteé este reto y tengo un equipo y las mayores inversiones que tenemos es en tecnología y yo creo que somos de las pocas startups que desde el primer día teníamos un CISO. O sea, nosotros hemos compartido parte de nuestro cap table con un CISO que desde el primer día ha dicho, esto lo tenemos que hacer así, tenemos que implantar una 27000, tenemos que hacer esto porque la privacidad desde el diseño tiene que formular parte de esa estrategia, ¿no? Y nosotros como startup, además, somos una compañía y nos debemos a los datos de nuestros clientes. Y al final esto a mí como CEO me preocupa mucho y yo entiendo que el resto de directores y decisores de las compañías pues tienen que aprovechar esto para introducir este planteamiento de accountability, que es el que las empresas son responsables de esto que hacen, básicamente. Belén, aparte de que nos cuentes sobre el impacto, si es una palanca para todo esto, creemos que eIDAS 2, toda la regulación que viene con eIDAS 2, va a regular algo realmente crítico para las profesiones jurídicas en general, y es la custodia documental, ¿no? Aparte de poner el foco en otros temas. Eso sí que realmente la abogacía tiene que ponerse las pilas. Totalmente de acuerdo, José María. eIDAS 2 es consecuencia de que eIDAS 1 tampoco funcionó tan bien y es lo mismo que ha pasado con la NIS 1 y por eso estamos ya en la NIS 2 y aparte para reforzar ambas, pues lo comentaba al principio, tenemos esta nueva DORA, ¿no? Esta regulación sobre resiliencia operacional digital y esta nueva CRA que viene, que es Cyber Resilience Act, como os comentaba. Para mí tiene mucha importancia la NIS, ¿no? Porque yo creo que va a ser en su implementación, si esta tiene éxito, y espero que tenga éxito a diferencia de la primera, donde había unas circunstancias también ambientales, por decirlo así, que no ayudaban, ¿no? A diferencia del reglamento, donde se empezaron a nombrar los delegados de protección de datos y a registrarse en el registro de la Agencia de Protección de Datos en todos los países de la Unión, lo mismo. Al mismo ritmo, aquí no se nombraron los responsables de la información al mismo nivel. Ahora en la NIS 2 lo que se pide es que este responsable de la información sea una persona a nivel comité de dirección, no ya board, sino comité de dirección, y hay que ver cómo va a convivir o cómo va a ser compatible este papel con el papel de los CISOs, ¿no? Que ya están nombrados en las organizaciones, ¿no? También lo que se orienta es a un tratamiento de la ciberseguridad que sea transversal, ¿no? Al uso de los productos de certificación que no han tenido demasiado éxito hasta el momento, pues productos IT certificados, servicios IT certificados, certificación para los proveedores de data centers, se promueve un esquema de certificación de ciberseguridad y se
quiere orientar de nuevo, aunque aquí en España no es un mensaje claro, a la ciberseguridad total, tanto física como lógica, ¿no? Aquí, por tradición, era más la ciberseguridad física que la ciberseguridad lógica. Y fomenta o intenta fomentar, eso dice la NIS2, una verdadera y más estrecha colaboración con las autoridades de control y con el CIBE en nuestro caso. Vamos a ver, porque es que además hay muchos actores aquí implicados, no solo se piensa que estas obligaciones o nuevas obligaciones son para servicios de alta criticidad, como serían transporte, energía, infraestructuras, etcétera. Se habla también de otros sectores críticos en el anexo, si lo habéis visto, ¿no? Y se habla tanto de productores y distribuidores de productos químicos como productores y distribuidores de alimentos, proveedores de servicios digitales, organizaciones de investigación, etcétera, con un cierto tamaño que tampoco es excesivamente grande, están obligados por todas estas nuevas obligaciones. Por tanto, desde, claro, la óptica de la empresa hay que cumplir, desde la óptica de la abogacía y de las legal tech es, por descontado, una oportunidad. Y esto desde la normativa de ciberseguridad propiamente dicha. Volviendo a la normativa de privacidad, sabéis que está la obligación regulatoria de notificar a la autoridad, que es la Agencia Española de Protección de Datos en nuestro caso, una brecha de seguridad en 72 horas. La verdad es que los abogados estamos notificando brechas día sí, día no, sobre todo los viernes y los sábados y los domingos, que es cuando más brechas hay. Y ahí también hay que acompañar mucho al cliente, ¿no? El otro día me decían, y tenían razón, ¿no? No tienes suficiente pena con lo que nos ha pasado, que nos ha realmente interrumpido el negocio, que además tengo que cumplir con esto, ¿no? Que me es gravoso, que ahora no puedo estar por ello, etcétera, etcétera. Bueno, hay que entenderles también y decir, no te preocupes, esto ya, de esto nos encargamos nosotros, ¿no? Pero, por supuesto, hay que cumplir con esta obligación y también con la posible comunicación a los interesados, salvo que tengas muy claro que no hay afectación a sus derechos fundamentales, que será en pocos casos. Yo, por defecto, siempre hacemos comunicación a los posibles afectados, a aquellas personas cuyos datos potencialmente se haya podido acceder por parte de los ciberatacantes. Yo creo que también hay que poner en valor, hacerles una comunicación de aviso, ¿no? de prevención en general, sean clientes o sean empleados de la empresa en cuestión, lo agradecen. Creo que se tiene que hacer y creo que hay que ponerlo en valor también cuando es la notificación a la agencia. Eso es lo que Perfecto. Lo que está claro que con todo eso que estamos comentando, la abogacía digital y los que quieran ser abogados digitales o abogadas digitales tienen mucho trabajo por delante, mucho trabajo, y eso es muy, muy bueno. Y toda esa comunidad de abogacía digital pues tiene a entidades como Enatic, colectivos como Enatic, o iniciativas como el ISMS Forum. En Enatic, Belén, tenéis una alianza con ISMS Forum, si no estoy equivocado. Y con Global Legal. Sí, también. Y con Global Legal Tech Hub, que tenemos una alianza con todo el mundo que es relevante en este. Entonces, acercarse a este calor digital es muy recomendable. Hoy me he fijado en una cosa, Belén, tenéis en el ISMS Forum, en la web, una guía práctica para la gestión de brechas de datos personales, descargable. Ahí lo tenéis. Sí, si no recuerdo mal, yo en SMS solo soy miembro, soy un soldador, no tengo ningún cargo en la Junta, pero es verdad que hacen una labor ingente en estas materias desde hace muchos años también, y creo que esta guía la elaboraron en colaboración con la agencia y la conozco bien. Pero sí estuviste en el foro de privacidad reciente, además te vi en fotos, estuvimos en fotos, y me gustaría que hicieras un elevator pitch muy breve del evento, pero sobre todo de una afirmación que publicó en redes Carlos Alberto Saiz, presidente de Enatic, que habló del alto nivel de los profesionales de la privacidad en España. ¿Qué opinas? Haznos el resumen, ¿qué opinas de esto? Y tú también, Daniel, luego, ¿qué opinas de ese alto nivel? ¿Es autobombo o es realidad? No, yo estoy muy de acuerdo en general con
las opiniones de Carlos, pero además en este caso es muy verdad. Yo creo que hay mucha tradición de delegados de protección de datos en España, sino de delegados, porque antes no teníamos, al menos en este país, la obligación de notificar, de nombrar este cargo, sí en otros países europeos. Yo ya tenía experiencia con estas figuras en países como Alemania, por ejemplo. La verdad es que hay grandes DPOs en España, que se dieron cita en el Privacy Forum de SMS. Desde luego lo eran todos los que estaban, quizá no estaban todos los que son, y después grandes figuras también a nivel institucional. Estuvo Paul Nemitz, a quien conozco además personalmente, porque tuve la suerte de compartir un panel con él en la Universidad de Lausanne el año pasado. Paul Nemitz es el principal advisor de la DG Justice Policy, me parece que es, y es la persona que estuvo negociando al más alto nivel el reglamento de protección de datos en su día, y ahora está negociando o intervino muy activamente en la elaboración y la negociación de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Es un hombre que es oro todo lo que cuenta. Tuvo una intervención online, pero tuvo a bien hacer el keynote del Congreso, y después estuvieron también otras instituciones como el European Data Protection Supervisor, el señor Cervera, la Agencia Española de Protección de Datos. El año pasado estuvo Mar España, y este año estaba Julián Prieto, que es el subdirector general de promoción, creo recordar, y tantas otras figuras que no querría dejarme, pero suscribo totalmente las palabras con que iniciabas el comentario. Bien, Daniel, el hecho de la opinión de Carlos, de que hay muy buenos profesionales del derecho digital, de la privacidad en concreto en España, pues confirma que realmente especializarse en este ámbito, seguir el hilo de esta especialidad, realmente se confirma que es una oportunidad para la abogacía. Para eso estamos hablando de toda la normativa, la necesidad de especializarse, todos los programas formativos que hay al respecto, ¿no? Todos los eventos colectivos que los juristas tienen a su disposición. Confirmamos todo esto. Como CEO de una Legal Tech experta en privacidad, ¿también lo percibes de esta manera? Sí, yo creo que España está en los primeros puestos, por no decir en los 3 primeros, por no decir el segundo, y por no tirarme demasiado la piscina en este ámbito a nivel europeo. O sea, España está haciendo cosas muy bien desde mi perspectiva. Miras otros países, yo tengo un escenario prospectivo con otros países de la Unión Europea en cómo está la privacidad y tal. Evidentemente, pues no puedo hacer comparaciones de grandes magnitudes, pero la realidad es que España está muy bien. O sea, España tenemos una buena posición. Las palabras de Carlos, pues bueno, yo lo tengo como profesional en estima porque es un tío muy válido, y yo las confirmo. O sea, yo cada vez que me encuentro una persona, a mí me pega un baño de humildad absoluta, ¿no? O sea, una gente que tiene un criterio y un conocimiento muy, muy profundo, y que se encuentra pues en una situación en la que pues pasa un poco como que están... intento hacer un ejemplo, ¿no? Así un poco más, hacer una analogía. El abogado tiene en España muchísimo conocimiento, tiene muchísima formación, tiene muchísimo criterio, y después pues las olas es que le vienen sobrevolando. O sea, te viene una ola de estas que como vienen ahora, pues los ciberdelitos, pues tal. Entonces el hombre, la mujer, el profesional abogado, pues tiene que sobreponerse un poco a todas estas grandes tendencias que se van viniendo, ¿no? O sea, al final, yo creo que al final es el abogado, pues, y con todo el respeto del mundo, al final está o apagando un fuego o pegando un capotazo. ¿Por qué? Porque es que tiene que está siempre al pie del cañón de todos los problemas de todos los empresarios y de todos los ciudadanos. O sea, si alguien, siempre se dice, ¿no?, que si tienes que tener a alguien de mayor confianza en tu vida al que contarle todos tus secretos, es a un abogado, porque es el que te va a sacar de todos los problemas. Y aquí en España, yo creo que confirmo, y por las relaciones que nosotros tenemos con otras empresas que usan nuestra tecnología, el conocimiento va por delante, y el criterio, por supuesto. Y ahí entra también te interrumpo un poco, un plano que en cierta medida los españoles por naturaleza somos humildes. Es decir, no nos gusta sacar demasiado el pecho cuando realmente hacemos cosas increíbles, ¿eh? Y esto yo le digo cada vez que voy a algún sitio, digo, España hace cosas maravillosas, y muchas veces
por ese efecto de humildad o de tal, pues no lo hacemos relucir, pero es que hacemos cosas en este aspecto. Hace 2 días creo que salió la noticia de que el gobierno había pactado, y no es porque el gobierno sea de un tinte u otro, sino que se había pactado la repatriación de todos los datos de los alumnos del segmento educativo durante el COVID con Microsoft, una multinacional, y se había hecho un acuerdo, pues creo que afortunado para todos los españoles, donde los datos se han puesto de manifiesto que son importantes para el Estado español. Y esos datos tienen que estar aquí. Y yo creo que ese tipo de gestos hacen o ponen en valor que España está preocupada por esto y España tiene grandes profesionales como estos, porque al final ese asesoramiento viene por profesionales pues como Belén, como foros en los que ellos se mueven, en los que asesoran a instrumentos políticos, para decir, oye, esto hay que darle una vuelta. Y esto es así. O sea, que yo ahí te digo que creo que me sumo a las palabras de Belén. El tema Yo no de sé los... si... Perdón, Sigue, Belén, vale. perdona, sigue. No, te interrumpía, me lanzaba ahí para seguir el hilo de Daniel. El tema de que los datos de los europeos estén en Europa es un tema con dos patas, la regulatoria y la política. Es un tema altamente político, ¿no? La soberanía digital de Europa es uno de los cometidos, de los objetivos de la Comisión, en particular en los últimos años. No me he referido a ello, pero a la vez que en datos o en ciberseguridad, en comercio electrónico, sabéis que vivimos ahora mismo la segunda ola de la revolución del e-commerce. Teníamos la directiva del año 2000, ya muy antigua, y ahora ya tenemos la DSA Digital Services Act y DMA Digital Markets Act, que van a regular o intentan regular digamos, la vida o las obligaciones, mejor dicho, de las plataformas grandes, los llamados guardianes de acceso, etcétera. Eso es a nivel jurídico y también impregnado por la voluntad política. Y el tema, volviendo al tema de que los datos estén en Europa, en nuestro caso en España, tiene estas dos connotaciones. Una, los datos de Europa, de los europeos, tienen que estar en Europa. Y el tema, como sabéis, regulatorio de las transferencias internacionales, ¿no? Tenemos un sistema de garantías más gravoso para aquellos datos que son transferidos fuera de la Unión Europea. Bueno, en el fondo es del Espacio Económico Europeo, que es la Unión Europea más 3 países de la AELC, cuando van afuera, cuando son exportados. Ahí también orientamos y asesoramos a los clientes grandes proyectos de adecuación de transferencias internacionales, con lo cual, y volviendo a la conversación que teníamos anteriormente sobre el cloud de Amazon y de otros, bueno, pues por eso justamente se están poniendo las pilas y están abriendo a centros de datos en Europa, todos, ¿no? Puede ser a un precio diferente, sí, pero todos los proveedores están abriendo centros de datos en Europa. Sí, sin duda Amazon se está postulando como los servidores más en boga en el ecosistema LegalTech, tanto en despachos especializados como en las propias plataformas LegalTech. Pero quiero volver con Daniel, lo que decía. Ya hemos confirmado que hay grandes profesionales de la privacidad. No sé si es un tema de humildad realmente o es un tema de complejo de inferioridad, pero lo cierto es que nos vendemos fatal muchas veces, ¿no? Pero bueno, para que un abogado se especialice en este ámbito del derecho y vea esto como una oportunidad, que es lo que hemos venido a hablar, para eso tiene que especializarse efectivamente, pero saber cohabitar con esos profesionales que muchos habéis comenzado a mencionar, ¿no? No solo tecnólogos, matemáticos, sino también en el ámbito estricto de la ciberseguridad y privacidad, pues no solo DPOs, sino también CISO, también analistas de riesgos, por ejemplo, y tantas otras profesiones, ¿no? Para eso hay que tener conocimientos, saber, a menos chapurrear el idioma que emplean ellos, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia, Daniel, por ejemplo, con el CISO que mencionabas antes, que tenéis en vuestra plantilla, y con profesionales de este tipo? ¿Es enriquecedora? ¿O son Yo, insoportables? la verdad es que estas cosas, cuando no conozco algo, lo veo como una fase de aprendizaje brutal. O sea, lo tomo como un reto de aprendizaje. Yo en el caso, pues nuestro CISO, pues
ha sido un tío extremadamente colaborador en lo que hacemos. Nosotros hacemos una cosa que, bueno, que nosotros actualmente pues prestamos un servicio en el que ayudamos a los profesionales de abogados a defender la privacidad y protección de datos de sus clientes. Lo hacemos con tecnología, tratamos datos, le facilitamos ese tratamiento de datos, ese procesamiento de datos. Los abogados tienen la huella digital de sus clientes en unos procesos ultra garantistas. Y todo esto nos hemos tenido que apoyar claramente del CISO, porque nuestros sistemas además son una superficie suculenta, porque realmente se procesan muchos datos. Entonces, al final, nuestro CISO ha tenido una voz, desde mi perspectiva como CEO, ha tenido una voz determinante en cómo hemos ido pivotando en el crecimiento de nuestra tecnología. Pues nosotros, antes prácticamente casi de tener pues te diría que una oficina propia hemos tenido una ISO 27001, por ejemplo. Entonces hemos apostado a que nuestro principal activo era garantizar los sistemas de información y los procedimientos que teníamos en la compañía. Entonces este tipo de profesionales que se incorporan ahora a los boards de decisión, hay que tenerle, también hay que trabajar con ellos en el liderazgo, porque son gente que en las facetas de toma de decisión y comunicación son extremadamente pragmáticos, esto sí, esto no, son muy booleanos, y bueno, pues los CISO son gente que tienen que incorporarse también a tener esa cintura en que las decisiones también pues tienen esas tonalidades a las que tener que afrontarlas, ¿no? Porque los negocios también, hay una parte del negocio intrínseca que es que hay un riesgo. Los negocios parten de que hay un riesgo, una incertidumbre de cómo va a ir ese negocio. Entonces, no se puede tener todo 100% garantista, porque al final, pues a lo mejor en ese proceso de ultra garantía, pues te quedas en el camino. Entonces ahí el CISO para nosotros es fundamental. Nuestro CTO, que es la persona que decide la arquitectura de la tecnología, pues fundamental. Nuestra persona que lleva la Chief Strategy Officer, que lleva compliance y legal, pues también fundamental. O sea, son gente que tiene una voz ahora mismo determinante en cualquier negocio. O sea, yo como CEO he preferido tener todas esas voces en la mesa a no tenerlas. Lo que pasa es que son voces que hay que escucharlas y hay que darles el recorrido suficiente, porque si no al final, pues la gente cuando trabaja y pone 10, 12, 5, 15 cosas en la mesa y ninguna son atendidas, la gente se aburre. Entonces, todos estos profesionales, CTO, CSO, CMO, toda esta gente, tienen muchísimo que hablar ahora mismo en las compañías. Más allá que también que los CFO, pues la gente que lleva las finanzas eran relevantes, la gente que lleva personas es relevante, pero todas estas personas ahora toman un asiento bastante relevante en las compañías. Chicos, nos quedan 7 minutos y sí, he incumplido mi promesa de que durara 45. Lo siento, pero es que habláis de cosas muy interesantes y qué bien se pasa un tiempo cuando está a gusto, ¿verdad? 2 preguntas nos hacen, una para Daniel y otra para Belén, ¿vale? Bueno, empecemos por ti, Daniel, si te parece. El tema del kit digital. Todos los despachos están, no sé si sufriendo o disfrutando de una avalancha de propuestas de implantación de tecnología o de estrategias de marketing también, etcétera, de marketing online, a través del famoso kit digital. ¿Cuál es vuestra experiencia como Legal Tech? Porque creo que sois agentes dinamizadores. ¿Cuál es el nombre exacto? Ahora me lo dirás, ¿no? ¿Vuestra experiencia cuál es exactamente? De forma lo más breve posible. Si no os Pues importa, ¿eh? nosotros la experiencia que tenemos es, nosotros tenemos un producto homologado a través de agentes digitalizadores. Es decir, nosotros no somos agente digitalizador. Existe la figura de un agente digitalizador, que es esa empresa de tecnología que te recomienda o te asesora con todas las tecnologías que puede implementar dentro del kit, y nosotros tenemos nuestro producto homologado, especializado en la parte de procesamiento de negocio, especializado para el ámbito legal tech o tecnologías para el sector legal. Y nuestra experiencia es pues que yo creo que es una oportunidad con los que hemos cerrado algunos kits digital a través de esta agente digitalizador, es una oportunidad para cambiar la mentalidad, que creo que es muy importante meterlo aquí como elemento, en que los negocios del abogado tienen que cambiar a ser lineales a escalables. Es decir, muchos procesos de negocio en los despachos de abogados están muy encorsetados en el modelo de negocio lineal, y es hora hombre, proyecto servicio,
y cuando entras con este tipo de productos Legal Tech, pues la escalabilidad es un poco el foco determinante de que tu retorno de inversión va a ser mucho más alto que en otro tipo de inversiones que hagas, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma es el que nosotros es donde metemos más el debate. ¿Te interesa cambiar tu modelo de negocio de lineal a escalable? ¿Qué vas a hacer para ello? Pues bueno, pues yo te propongo que contrates una Legal Tech, una página web te va a dar un escaparate, pero si los procesos internos lo sigues haciendo igual, al final lo que haces es acumular unidades lineales. Vas a tener que tener 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100 personas. Muy bien. Belén, nos comenta Francisco Fava, déjame leerlo, por favor, se lo leo bien. Nos dice Francisco, pensar en digitalización, metaverso y no acometer el management del dato en todos los ámbitos jurídicos en los que incide, en el fondo es una contradictio in terminis. Es una ayuda Legal Tech que aporta valor que hay que integrar, al igual que estudiamos nuevas sentencias o regulaciones. Perdona, la primera parte de la afirmación decía pensar en metaverso, Legal Tech, Digitalización. y no tener en cuenta datos. ¿Cómo era esto de los datos? Sí, y no acometer el management del dato, la gestión del dato, en todos los ámbitos jurídicos en los que incide, en el fondo es una contradicción interna. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo decía al principio, ya no solo es cumplir con el reglamento, la ley española en nuestro caso, también en los tratamientos de datos que se dan en las empresas, que es en lo que habitualmente pensamos, sino que el metaverso supone una revolución, una transformación tal en que será posible recoger las grandes plataformas que están desarrollando metaversos, porque ahora en realidad no deberíamos hablar de metaversos, sino de metaversos, ¿no? Con esa problemática de la compatibilidad, la portabilidad, etcétera, etcétera. Pues todos estos están trabajando en la cuestión de los datos, porque la facilidad con que se van a recoger datos ya no solo personales, sino datos extremadamente sensibles, ¿no? Como los datos fisiológicos que tú le estás dando al sistema, o a los guantes, a las gafas, etcétera, etcétera, serán muchos y múltiples. Por tanto, hay que tratar, yo creo, el tema del metaverso, o los que están desarrollando metaversos, tanto desarrolladores como plataformas, con mucha prioridad el tema de la protección de datos y el tema de esos datos de quién van a ser, y si en algún momento van a constituir algo así como se viene ya diciendo, como una cárcel de nuestro avatar, ¿no? Es decir, que cuando estés en un metaverso no te puedas salir porque no haya compatibilidad de sistemas a otro metaverso y llevarte contigo los datos. Ahí hay de nuevo un cambio de paradigma, ¿no? Porque es una nueva realidad, es esa realidad inmersiva o omniversiva, y no solo en datos, sino en el derecho en general. Tendremos que pensar, se está ya escribiendo mucho sobre cuál va a ser el derecho aplicable. Se está hablando de la legislación binaria. La legislación binaria, según algunos autores, es aquella que establecerá o tendrá que establecer puentes entre la realidad, la realidad offline y la realidad virtual en el metaverso, ¿no? Sus interacciones y sus impactos recíprocos. Por tanto, hay una nueva regulación que tendrá que regular estos y otros aspectos del metaverso, también muchos otros temas como la propiedad intelectual, etcétera, y cómo esto casa con la regulación del mundo, de la realidad real, ¿no? Con la realidad virtual. O sea, ahí hay un campo enorme, de momento bastante para los teóricos, en breves años, en los próximos 5 seguramente, también para los juristas desde el punto de vista práctico, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir terminando, 1 minuto para cada uno, si os parece, para hacer una especie de conclusiones, de despedida, pero también para abordar un tema que nos sugieren también las preguntas, pero que yo le doy mi propia interpretación, ¿no? Estamos en Europa,
siempre ha puesto el foco en los intereses de los consumidores. Sus derechos están súper protegidos, eso está claro. Pero aún así, multinacionales, grandes empresas, se pasan por el forro estos derechos y prefieren pagar multas hipermillonarias, ¿no? ¿Cómo afrontamos este dislate, esta locura? Daniel, empiezas tú y ya termina Belén, si te parece. Mira, nosotros lo queremos afrontar desde el protagonismo. Nosotros apostamos como cuando nacimos como startup, por facilitar el control del yo digital, por hacer consciente y libre al ciudadano de su privacidad digital. Y por eso y por otros motivos subyacentes a pretendemos que el ciudadano pues tenga todas las garantías y todas las facilidades para ejercer sus derechos inherentes, ¿no? Entonces, la realidad es que después pues se complican mucho cualquier cosa y hoy estamos viendo cómo el propio Estado, pues dentro de una ley que es la Ley de Protección del Menor, pues incluyó el coordinador de bienestar, que es una figura determinante en los centros educativos por todo lo que está pasando en los centros educativos y por la falta de control que existe cuando una información está publicada de un tercero en Internet. O sea, esta es una realidad. Y hoy o ayer nos hemos levantado una noticia de que 2 chicas en Barcelona se han suicidado por ciberbullying. Todo esto no quiere decir que se resuelva con la privacidad, pero sí mitigamos mucho este tipo de riesgos cuando un ciudadano tiene el botón rojo. Cuando un ciudadano puede levantar la mano y decir, estoy siendo hostigado en Internet y estoy recibiendo pues, un tratamiento inadecuado. Y al final, si tú te pones en tu familia a querer notificarle a un Facebook, a un Instagram, a un Twitter, cualquier situación en la que un menor está en riesgo, es muy complicado. Entonces, el marco existe, pero después la evasiva también. Y esto la propia ley española está teniendo en cuenta y está regulando. Por eso decía que en España yo me siento a la bandera de este tipo de cosas, porque España está haciendo las cosas bien en ese sentido y tratando de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero es un reto. O sea, estamos hablando de que estamos tirándole piedra a un centro de proceso de datos. Y con una piedra no vamos a resolver nada. Hay que trabajar en tecnología, en integración, interoperabilidad. Mencionaba cosas, Belén, interesantes en tecnología. O sea, en el metaverso al final, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la regulación? ¿Va a ser interoperable? ¿Me voy a quedar cautivo en un sitio de esto? ¿Qué me va a pasar como ciudadano? Pues todos estos retos son la realidad. Nosotros apostamos por ser protagonistas y por abordar este reto protagonista con los profesionales del ámbito legal, que para eso sacamos esta Legal Tech, y que ellos puedan defender y proteger a todas las personas que tengan alguna situación de menoscabo, de hostigamiento en Internet. Totalmente de acuerdo, coincido contigo, Daniel. Me quedo fría con la noticia esta, es cierto que lo hemos leído esta mañana, del suicidio de estas menores, tremendo, tremendo. Y ahí, sí, aparte de esta nota tan desgraciada, yo, si me permites, José María, tiendo a ser un poco más optimista, aunque te compro el titular, a grandes rasgos, de que es verdad que las grandes plataformas tecnológicas prefieren pagar una multa que cumplir la ley. No olvidemos que también, déjame hacerte abogado del demonio, la ley es la ley nuestra. Para ellos tienen su ley americana, Consumer Data Protection Law, etcétera, etcétera, y les parece, bueno, y el Privacy Shield, que todavía funciona en América, te lo dicen, te lo recuerdan constantemente a los clientes que tienen vendors en este entorno. Ellos tienen su entorno, es un entorno sencillamente diferente, regulatorio, que el nuestro, y esta es nuestra regulación, este es nuestro enfoque. Es decir también que conectando con esta noticia tan desgraciada que refería a Daniel, justamente la DSA, por ejemplo, Digital Services Act, establece multas más altas, ¿no?, para este tipo de contenidos, ya no ilícitos, sino dañosos, ¿no?, dañinos. Esto que se dice en inglés lawful but awful, que es legítimo, es legal, pero es horroroso. Y los sistemas de moderación, los trusted flaggers, todas estas figuras que van a intentar atacar todo el tema de la desinformación que hay en Internet, etc. Bueno, pues esta norma contempla ya no solo el 2 o el 4%
de sanción indexado al volumen anual total del grupo, sino 10%. Y es más, sanciones periódicas para estas plataformas o grandes plataformas o gatekeepers que no cumplan con las obligaciones y los requisitos de accountability, una vez más, de estas nuevas normas, la Digital Services Act y la Digital Markets Act, las dos cosas. Y si bien te compraba, José María, la idea esta de que, bueno, en el fondo una sanción de 50 millones de euros a la ciudadana de pie le parece mucho, pero a Facebook le hace cosquillas, yo creo que van a empezar a ser más disuasorias, ¿no? De ahí la posibilidad de sanciones periódicas, etc. Eso en el plano negativo, en el plano del enforcement y en el plano de pagar sanciones, también con el riesgo de reputacional, que no nos olvidemos, hubo alguna gran empresa que tuvo un gran escándalo y su valoración en bolsa ahora es aproximadamente a la mitad que antes del escándalo. Pero en el plano positivo lo ligaría con algo que tú comentabas al principio, que son las políticas ESG, ¿no? Es decir, cada vez más veces, cada vez más habitualmente, las empresas establecen políticas o se acogen a códigos de conducta o protagonizan ellas mismas sistemas de autorregulación en que se autoimponen obligaciones que no son legales, que no son imperativas según la norma, porque quieren creer en unos principios y porque creen que estos principios o cumplimiento de estos principios es bueno para sus clientes, pero también para sus inversores, etc. Y yo creo que este tipo de cuestiones, por ejemplo, la Carta de Derechos Digitales, en la cual también España es pionera, van a empezar ya a impregnar estas políticas ESG en las organizaciones. ¿Por qué también? No solo por un tema de buenismo, ¿no? Me podríais decir, sino porque cada vez más los inversores se fijan en estas políticas como un modo de identificar riesgos relevantes, pero también de identificar oportunidades de crecimiento. Tanto hay que tener esperanza, o creo que hay que ser algo más positivos, en valorar como todos estos nuevos desarrollos que nos va trayendo tanto la globalización como bueno, pues el refuerzo normativo en Europa nos van a posibilitar. Eso es lo que te diría. Oye, pues mil gracias por todo, millones de gracias por compartir tanto y tan bueno. Yo creo que la experiencia de nuestros asistentes ha sido súper positiva. Y bueno, yo me quedo con la idea principal que creo que es la era de la abogacía digital, donde todo son oportunidades. No es fácil, desde luego, pero es una gran oportunidad todo lo vinculado al derecho digital. Pero para ello, tanto si es un despacho como si es una legal tech, no debes dedicarte solo a vender tecnología o vender servicios legales, sino a hacer partnership de tus clientes, como apuntaba Belén, y sobre todo llevar a cabo una ingente labor de concienciación en esa cultura digital que todos necesitamos. Todos, absolutamente todos. Gracias por vuestro tiempo, valioso tiempo, en esta nueva sesión del espacio en español del Global Legal Tech Hub. Y hasta la próxima ocasión, no sé de qué hablaremos, pero hablaremos de LSPs, de evidencias digitales, de cosas súper interesantes. Y hasta otra ocasión. Estupendo. Muchas gracias, José María. Hasta luego, Daniel. Un placer. Nos vemos en Barcelona. Nos vemos. Chao, chao.